Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo funciona el airroll y cómo lo podéis perfeccionar. Y aparte os voy a dar trucos y consejos que a mí como freestyler me han servido mucho. Así que nada, antes de empezar con el vídeo me gustaría deciros que si dejáis un comentario me ayuda mucho para que mi canal crezca y también ayuda para el algoritmo de YouTube. Y nada más que decir, dentro vídeo. Y como habéis escuchado en la intro, os voy a enseñar a rodar bien por el aire con el airroll automático. Primero, ¿qué es el airroll automático? Bueno, el airroll automático es básicamente una configuración, ¿vale? Que te permite rodar por el aire automáticamente asignándole un botón. Esta configuración lo que os permite es rodar por el aire con un solo botón. Yo, por ejemplo, si os fijáis en el mando aquí abajo, podéis ver cómo cuando le doy al L1, roto así, en el aire, ¿vale? Y si le doy al R1, roto así en el aire, ¿vale? Esto se activa pues aquí en controles, aquí en bindings y te viene aquí airroll right, airroll left. Te lo pones y ya está, ya lo tienes. Entonces, ¿cómo funciona? Es como el airroll manual, lo único que ganas movimientos. Me explico, tú con el airroll manual lo que tienes que hacer es darle al botón del airroll y luego con el joystick rotas el coche. Pues aquí no, aquí el coche rota automáticamente y tú luego con el joystick puedes hacer otro tipo de movimientos. Como por ejemplo este, o el tornado spin. Este movimiento seguro que lo habéis visto muchas veces. Este movimiento de aquí se hace con el rodar por el aire automático. Entonces, dependiendo de donde vosotros pongáis el joystick, va a ir hacia un sitio o hacia otro, pero siempre rotando sobre sí mismo. Entonces, esto como es algo nuevo y algo que cuando os lo pongáis os va a costar acostumbraros, os voy a explicar cómo lo podéis hacer para practicar y que no os cueste mucho. Que no os cueste mucho. Obviamente, todo en el Rocket League cuesta su tiempo, cuesta sus horas y su trabajo. Antes de empezar a explicar cómo masterizarlo, me gustaría deciros por qué os tendríais que poner esta configuración. Y es que, aparte de serviros para muchísimas mecánicas, va a hacer que os mováis más fluidos en las partidas, que los recoveries, por ejemplo, si el coche se te queda así, vas a poder mucho más rápido, como ponerte bien, ir rápido a los sitios. Básicamente tu velocidad de juego va a ser muchísimo más rápida, te vas a poder mover muchísimo más fluido, y es eso, sobre todo para las mecánicas. Yo que soy freestyler, te lo digo, el airroll es muy importante, porque por ejemplo, para hacer el stall, para hacer este movimiento de aquí, necesitas el airroll. Que mini tutorial aquí, cómo se hace el stall. El stall básicamente es: te pones el airroll hacia algún lado, ¿vale? Por ejemplo, el airroll hacia la izquierda y mueves el joystick hacia el lado contrario al que rotas, ¿vale? Lo mueves así y entonces aquí le das al salto y ahí haces el stall. Entonces, cuanto menos tiempo pues lo hagas, más rápido te va a salir. Y por ejemplo, para hacer resets se hace así. Haces así y le das al stall rápido. Y le das al stall rápido. Y así, ¿sabes? Mini tutorial gratis para vosotros. Y ahora que tenemos toda la información sobre el airroll, puedo empezar a explicaros cómo masterizarlo. Masterizar básicamente quiere decir perfeccionar, ¿vale? Vais a perfeccionar el airroll. Entonces os voy a explicar cómo hacerlo. Vale, para los que seáis de PC, podéis aplicar esta manera, pero luego os voy a enseñar una manera que es un poco más eficiente, pero esta sobre todo la explico para los que sois de consola y todo eso. Lo que vais a hacer es poneros en esta esquina de aquí de la portería, ¿vale? Y vais a volar con el airroll, ¿vale? De momento solo recto, ¿vale? Y controlando lo que podáis. Y vais a intentar clavaros por la escuadra otra, ¿vale? O sea, por la escuadra contraria, que mal lo he dicho. Por la escuadra contraria, ¿vale? Entonces ahora venís otra vez por aquí y vais otra vez a la escuadra contraria. Y así todo el rato. Y cada vez vais a ir más rápido, ¿vale? Cada vez, ahora venís por aquí y lo hacéis más rápido. Vais así, y rotando más rápido. Y así todo el rato, ¿vale? Cuando tengáis esto controlado, lo que vais a hacer es venir por aquí, ¿vale? Vais a poneros en el medio, controlando el coche. Y aquí en medio vais a decir, abajo derecha. Vas aquí y vas abajo derecha, ¿vale? Te pones aquí en el medio y dices, voy a ir a arriba derecha. Pues te pones aquí y vas arriba derecha. Esto te va a servir para poder controlar bien el coche en el aire, ¿vale? Con el airroll, porque obviamente es difícil. Y si tú te pones aquí, que ahora tú me ves a hacerlo a mí, pero si tú te lo cambias ahora vas a ver que no es tan fácil, ¿vale? Y te pones aquí y de repente, si estás así, te hace como cambiar de rumbo, te hace cambiar de dirección, es como... bueno, es muy probable que no lo hagas tan bien como lo hago yo ahora, porque yo ya tengo mucha experiencia con el airroll, pero... no te preocupes, o sea, es totalmente normal. De hecho, es bueno que no te salga, o sea, si te saliese querría decir que eres un alien o algo así raro. Y cuando tengamos esto masterizado, lo que vamos a hacer es venir aquí a Training, vamos a ir a Aerial y vamos a venir al de Pro primero, ¿vale? Primero vamos a ir al de Pro. Entonces, aquí en el de Pro vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a ir hacia la bola. En plan, en vez de hacia la portería, vamos a decir hacia la bola. Y le vamos a dar, simplemente darle a la bola. O sea, aquí... lo que queremos es darle a la pelota, nada más, nada más, nada más, solo darle a la bola. Calcular, ¿vale? El airroll para poder darle a la bola, ¿vale? Y es muy importante una cosa que ya no es solo para el airroll, sino para todo, el tema del boost, ¿vale? El boost lo que tenéis que hacer es darle toquecitos. Si os fijáis,
Yo muchas veces le doy seguido porque ya tengo mucha experiencia, ¿vale? Volando sobre todo, porque como soy freestyler pues tengo mucha experiencia en esto. Pero lo mejor que podéis hacer es darle toquecitos al boost. Como veis, si yo le doy toquecitos, es como que me da mejor... me da más tiempo como a controlar el coche. Luego en una partida obviamente lo tendréis que hacer mejor porque va a haber más gente volando y va a haber gente que va a querer llegar antes que vosotros a la bola. Pero me explico, ¿no? Entonces, lo que decía, cuando tengáis esto masterizado, lo de darle a la bola, podéis empezar a marcar gol o a intentar marcar gol, ¿vale? Y cuando marquéis la mayoría de goles, ¿vale? Con esta bola así quieta también podéis marcar gol e ir al siguiente o lo que queráis, ¿vale? Plan, podéis hacer el resto de tiros que hay, que creo que hay más tiros aquí. Sí, mirad, aquí podéis también tenéis este tiro, que es un poco más difícil. Podéis venir aquí arriba y tux, ¿vale? Entonces, nada, cuando marquéis en este siempre, o casi siempre, os venís aquí, ¿vale? Otra vez a Training, otra vez a Aerial y aquí All Star. Estos bolos son más difíciles porque estas se mueven, ¿vale? Entonces, aquí ya... este va a ser el último paso, digamos, ¿vale? Para los de consola y tal. Aunque esto os sirve para todos, ya lo he dicho. Esto para los de PC también sirve. Aquí pues vais a tal... vais a tocar la bola... ¿vale? Vais a hacer pues vuestras cosas. Vaya golazo me acabo de marcar, la verdad. Me ha sido sin querer, pero ahí está. Bueno, pero eso, que lo que tenéis que hacer es esto. Vais a la bola e intentáis darle. No hace falta que hagáis lo que he hecho yo, que no sé por qué lo he hecho tan... de esto. No sé por qué lo he hecho tan difícil. Pero vosotros con darle a la bola y darle otro toque, o simplemente darle un toque, simplemente darle a la bola, o al menos intentarlo, ¿vale? Entonces, vais a ir practicando así. Y ya está, y cuando tengáis esto masterizado, ya lo siguiente es meteros en partidas y a ver qué pasa, porque... realmente es lo que os digo, en el Rocket siempre es todo práctica, es todo echarle horas, es todo practicar muchísimo. Y es que el entrenamiento sirve, sí, sirve mucho. Pero nada es como una partida. O sea, en una partida vais a acostumbraros a la velocidad de juego, a la velocidad de volar como tus rivales, a todo. También recomiendo mucho ver cómo vuelan profesionales, por ejemplo, porque te puedes fijar en cómo administran el boost, que eso es una parte muy importante. El administrar el boost en el aire, como os he dicho antes, es muy importante ir dando toquecitos, porque aquí estoy usando full boost, pero si yo en una partida uso full boost así, no me va a dar para hacer nada. Esto no me da tiempo a hacerlo en una partida con 100 de boost, porque aquí tengo boost ilimitado y lo hago. Pero una parte muy importante es la del boost, ¿vale? Que eso, bueno, con el tiempo también en las partidas lo podréis ir administrando mejor. Y ahora, por último, para los que seáis de PC, tengo aquí workshops puestos, ¿vale? Y hay un workshop en específico que es muy bueno para esto, que es el de los aros, ¿vale? A ver si lo tengo por aquí. Cualquier mapa de los aros os sirve, pero este en específico a mí me gusta bastante, ¿vale? Y aquí podéis practicar muy bien el tema del vuelo, ¿vale? O sea, aquí el air roll es vuestro mejor amigo. O sea, aquí podéis probar un montón de moveros, de hacer no sé qué. Obviamente esto solo sirve para los de PC, pero bueno, yo os lo digo porque es muy buena, ¿vale? Y podéis ir practicando para caer en una superficie, para, yo que sé, usar el salto mientras usáis el roll, muchas cosas, ¿vale? Esto sirve para hacer muchas cosas. Entonces, nada, esto es lo que os diría a los de PC, ¿vale? Que vayáis practicando aquí, porque esto os va a servir muchísimo. Y yo, como veis, lo tengo bastante controlado porque, bueno, al final llevo muchísimo tiempo con el air roll y lo tengo súper dominado, ¿sabes? Pero obviamente a vosotros no se os va a hacer tan fácil. Pero, aún así, poco a poco vais probando aquí y al final os acabarán saliendo las cosas, ¿vale? Y esto es lo que os digo, o sea, esto os va a ayudar muchísimo a controlar el coche, porque el principal problema cuando te pones el air roll es que no sabes hacia dónde va el coche, porque tú estás acostumbrado a darle al joystick para que rote. En cambio ahora rota solo, o sea, si os fijáis, yo le doy toques al joystick para corregir un poco, pero yo podría volar así. Es que podría volar así. Mira, y ahí no estoy tocando el joystick casi, o sea, lo estoy tocando súper poco para redireccionar el coche, pero... yo entiendo que para una persona que solo ha usado el air roll manual, pues es súper difícil, ¿sabes? O bueno, súper difícil tampoco, pero cuesta lo suyo adaptarse. Vais a ir practicando como os he dicho y al final os va a acabar saliendo bien. Obviamente hay personas que tienen más facilidad. Yo tengo que decir, bueno, de hecho, yo y mi hermano, o sea, mi hermano también tuvo mucha facilidad para aprender a usar el air roll, porque mi hermano es un jugador de los viejos que usaba el rodar manual y ya está, ¿sabes? Y yo le dije, justo hubo un día que se nos fue el internet y le dije, aprovecha ahora a cambiártelo. Y me hizo caso y ahora mismo no lo controla tanto como yo, pero lo controla porque ha hecho lo que le dije. ¿Sabes? Ha hecho las cosas que le dije, lo de la portería, lo de los entrenamientos de Rocket League, en plan lo del aerial, ¿sabes? Todo eso lo ha ido haciendo, entonces al final eso da sus frutos, o sea, eso luego en una partida
Obviamente no te va a salir igual porque no tienes ni el mismo tiempo, ni la misma tranquilidad, ni nada igual, pero eso al final se acaba viendo reflejado en algún sitio, ¿sabes? Entonces lo importante es eso, que vosotros vayáis dándole poco a poco, con calma, y ya está. Si es que tampoco hay mucho... Tampoco hay mucho misterio, o sea, es que es como todo en el Rocket League. Ya os he dicho que, bueno, como ya habéis visto, el anterior vídeo fue un vídeo más currado, con una miniatura guapa. Estoy cambiando todo lo del canal, ¿vale? Estoy intentando hacer vídeos más guapos, vídeos que os sirvan de verdad, vídeos que aporten algo realmente, porque al final os quiero ayudar, o sea, tengo muchas mecánicas y tengo mucha experiencia en Rocket League, pues lo voy a aprovechar para enseñaros y tal, ¿vale? Y a partir de ahora eso, los vídeos van a estar más... bueno, van a tener un objetivo, digamos, más... mejor, ¿vale? Un objetivo mejor. Y nada, solo para que lo sepáis, que mientras hago esto y vais viendo cómo controlo el error y tal, y lo que tenéis que hacer vosotros, porque esto, vosotros tiene que llegar un día en el que podéis hacer esto tranquilísimos, mientras estáis hablando igual que estoy haciendo yo. Porque si os fijáis es que yo no estoy ni pendiente de lo que estoy haciendo, o sea, yo... Obviamente estoy medianamente concentrado porque tengo que estar ahí esquivando los aros, pero yo no estoy pensando todo el rato, no voy a entrar, no, ¿sabes? O sea, tampoco pasa nada, ¿vale? Entonces llegará un día que vosotros también lo podáis controlar así, ¿vale? Es simplemente paciencia, ¿vale? Es simplemente paciencia. Y eso, lo que os decía, que el canal, bueno, que lo estoy cambiando un poco, ¿vale? Espero que os gusten los vídeos que voy a ir haciendo. Este es una jodienda. Ahí está. Esa era una putadilla. No quería tocar el suelo, pero bueno. ¡Hostia! Lo he hecho sin querer eso. Bueno, y eso, chavales. Que nada, ya está. ¿Qué tal? Se ha quedado un buen día, ¿no? Nada, pero ya está. En principio es que no tengo nada más que decir sobre el error. Simplemente lo que os he dicho, os vale la pena cambiarlo realmente. O sea, si hay alguien que esté viendo esto que todavía no se lo haya cambiado, porque yo imagino que la mayoría de gente que esté viendo esto será porque se lo ha cambiado y no sabe cómo practicar o no sabe cómo mejorar con él, ¿sabes? Por eso estoy haciendo este vídeo, pero también seguro que hay gente que todavía tiene el iRoll manual y no se lo quiere ni cambiar. Entonces, si estás viendo este vídeo y tienes el iRoll manual, cámbiatelo, hazme caso, confía en mí, cámbiatelo. Y haz lo que te he dicho en este vídeo, que te va a servir de verdad. Te lo juro que te va a servir. Te va a servir mucho más de lo que parece. Vale, ahí he troleado. No sé, no he sabido qué había que hacer. Hola, ¿qué pasa? Ahora ya que estoy me lo quiero pasar, ¿sabes? Pero eso, hazme caso, cámbiatelo, que vale la pena. Hostia, qué susto. No había nada, pero he visto como una sombra. Bueno, cámbiatelo, que vale la pena. Te lo digo de verdad. Mira cómo he controlado el coche durante todo el mapa. Qué locura. Vas a poder hacer mejores mecánicas. Te vas a poder mover mejor durante el partido, en el mapa. Todo mejor, ¿vale? Hazme caso. Hazme caso. Y hasta aquí el vídeo en principio. O sea, no tengo nada más que decir. Simplemente poned en práctica lo que os he dicho. Recordamos, puntos importantes. Lo primero, te lo tienes que cambiar, porque te va a hacer mejorar, como he estado diciendo durante todo el vídeo. Luego, ¿cómo se cambia? Pues simplemente es una configuración que os he enseñado. Os sirve para hacer muchas mecánicas, como por ejemplo el stall. O, por ejemplo, para hacer un Mac to Reset, es muchísimo más fácil hacerlo con el iRoll automático que con el manual. Y lo mismo que digo siempre y que diré durante toda mi vida, el Rocket League es práctica, es echarle horas, es darle duro hasta que las cosas te salgan. O sea, no te queda otra. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, pues no sé, apóyame con un like, con un comentario, suscríbete y ya estaría. Nada más que decir. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chao.